Siempre he pensado que hay formas diferentes de llegar a todos los lugares. En este caso en específico, hay diferentes formas de llegar siempre a la lectura. No a todos nos empieza a apasionar la lectura desde muy chicos. Hay algunos de nosotros que crecemos traumatizados con la idea de que leer es aburrido, de que leer es algo monótono, y la verdad es que no es así. Esa fue mi sorpresa cuando en la preparatoria, en la clase de filosofía, nos dejaron leer un libro. Era Ética para Amador, El mundo de Sofía y otro libro que de verdad no me acuerdo. Yo escogí El mundo de Sofía porque no tenía la palabra filosofía implícita en el libro o como tal. Y pues fue mi sorpresa porque era una novela que hablaba totalmente de filosofía. Antes de eso, en la secundaria nunca me interesó leer. Y todo eso era el boom latinoamericano. Los escritores latinoamericanos se atrevieron a escribir lo que ellos querían, rompiendo con cualquier tipo de canon establecido hasta el momento. Es curioso, o sea, uno como mexicano tiene eso en su sangre, en su imaginario colectivo, en su mente, lo que te caracteriza como mexicano, pero a esa edad, en la secundaria, es muy raro identificarte, por ejemplo, con Pedro Páramo, una de las novelas más significativas del boom latinoamericano y una novela que es sumamente difícil de leer, o eso es lo que dicen por ahí, porque la verdad es que cuando yo la leí, pues la leí en un día, no se me hizo nada difícil, conecté bastante, entendí mucho de la mexicanidad, entendí mucho del porqué de la importancia del boom latinoamericano, pero ya llegaremos a eso. Tengo preparado o tengo pensado hacer un episodio completo de Pedro Páramo. Sin embargo, acabo de leer El guardián entre el centeno. Y por acabo de leer me refiero a que lo leí hace como mes y medio. Y de verdad fue un libro que disfruté de inicio a fin. Un libro que leí sumamente rápido y que a mis 25 años me identifiqué bastante con Holden Caulfield, el protagonista de esta historia escrita por nada más y nada menos que J.D. Salinger. Decidí leer este libro porque admiro mucho a Alonso Ruiz Palacios, uno de los mejores directores mexicanos que hay. Tengo la fortuna de conocerlo y él recomendó leer este libro. Creo que es uno de sus favoritos. Puedo entender toda la visión que él tiene sobre The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, y cómo eso ha influido en su cine. Creo que las obras que vemos influyen en nosotros y que pues de alguna manera se quedan en nosotros y podemos difundirlo hacia los demás. Bienvenidos a los libros de la buena memoria. Un podcast dentro del canal de Cinecafé, el cual pues también me gusta mucho estar con ustedes en Cinecafé, solamente que ahí hablamos de cine, como bien lo dice el nombre, y aquí vamos a hablar nada más y nada menos que de libros. Las personas que son allegadas a mí saben que siempre trato de estar leyendo algo. Hay veces que leo dos o tres libros a la vez, es decir, no como si tuviese tres manos, sino que sin terminar uno empiezo otro y luego empiezo otro sin acabarlos, porque siento que siempre tengo que tener algo en la mente, ya sea filosofía o psicoanálisis o alguna novela, algo de algún ensayo, poesía. La poesía la disfruto como no tienen idea, también me gusta mucho escribir poesía y por supuesto me gusta mucho leer, porque leer es una forma de liberación, leer es una forma de romper los estándares y romper los canons o cánones que se tienen en base a tu concepción. Toda la sabiduría se encuentra en los libros, todo el conocimiento está en ellos, y en una era digital, en una era que ya ha sobrepasado la modernidad, siempre es bueno tener un libro en la mano, estar difundiendo lo que lees y compartirlo. Así que sin más, bienvenidos a los libros de la buena memoria. Hoy vamos a hablar del guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Me gusta demasiado pues difundir lo que leo, ¿no? Si tú me sigues en mi Instagram, @sac_santos, te invito a que me sigas. Si no me sigues, siempre estoy publicando lo que leo.
También siempre estoy publicando frases en mi Twitter. No sé quién le diga X, no conozco a nadie que le diga X. También trato de estar escribiendo algo en Threads. Estoy escribiendo en Substack. La idea pues es hacer algún día un libro de ensayos y estoy escribiendo en Substack. Así que si tú me quieres seguir, me quieres apoyar en esta plataforma, ve a Substack, búscame como Zack007 y pues por ahí también nos estamos viendo y déjame saber lo que opinas sobre lo que escribo. Así que, bueno, El Guardián entre el Centeno. ¿Qué puedo decir? De verdad es una obra que me hubiese gustado mucho leer, pues cuando estaba en la secundaria, porque siento que, pues es cuando deben de llegarte este tipo de obras. Y sí hago mucho esta crítica hacia sobre lo que se da para leer en las escuelas o en la secundaria más que nada, que es cuando se te empieza a despertar, se te empiezan a despertar los gustos, las preferencias sobre todo, o sea, y más en el caso de la literatura. Yo recuerdo que en la secundaria pues nos ponían a leer todo lo del boom latinoamericano. Recuerdo mucho que nos recomendaron leer Kafka. De hecho, teníamos que leer La Metamorfosis a fin de semestre o algo así. La Metamorfosis de Kafka. Y sí, me acuerdo haberla leído, pero me quedé con este pensamiento de ¿qué? ¿Qué demonios acabo de leer? ¿Qué demonios me acaba de querer decir Kafka en este libro? Pues que si bien no es muy complejo, no creo que a alguien de 12 13 años le, le haga conectar. Y luego nos íbamos con el boom latinoamericano de nuevo, Rayuela, que es un libro que amo, que es un libro que está allá atrás del celular, deteniendo mi celular, que es un libro que he subrayado y que he hecho tantas notas sobre él y que me ha inspirado tanto. Un libro que habla sobre jazz y que habla sobre el amor y que cada 5 renglones se pone metafísico y filosófico y con estos dilemas existenciales es algo con lo que pienso yo difícilmente se va a conectar pues un niño, porque es lo que es un niño de 12 13 años. Y luego vamos, por ejemplo, con Pedro Páramo. Pedro Páramo, de nuevo, es tan significativa y es tan icónica del boom latinoamericano, pero habla de otra época, habla de otros tiempos con los cuales es a veces difícil conectar si no conoces un poco de la historia de tu propio país y no solo de la historia, sino de cómo se vivía en esa época y cuál era el malestar de la cultura de esa época. Creo que todos estos libros que acabo de mencionar son esenciales para alguien que quiere adentrarse un poco más en la literatura, pero no es algo que yo recomendaría, por ejemplo, a un adolescente porque igualmente, creo yo, y quiero hacer mucho énfasis en eso, esa es mi opinión. Creo yo que no conectaría como yo conecté y como muchos de mis amigos y compañeros en esa época no conectaron y me atrevo a decirlo así, no les interesó para nada. Por contrario a El Guardián entre el Centeno. Es un libro, un libro que me encanta, un libro con el cual conecté y por eso te pido que si tienes ganas de leer este libro, pongas pausa al podcast, vayas y te compres este libro o búscalo en PDF por ahí también. Creo que tal vez no esté bien, pero yo prefiero que tengas la oportunidad de no perderte de una obra como estas, leyéndolo en PDF, a tener que pues gastar mucho dinero porque esa es una realidad. Los libros en muchas ocasiones son caros. Y más esos libros que llevan años sin reeditarse, sin sacar ediciones, muchas veces esto es lo malo de los libros, que son caros. Pero si tienes la posibilidad de adquirir un ejemplar en físico, que de verdad, Editorial Alianza, si estás viendo esto, por favor, patrocíname porque me encantan los libros de Editorial Alianza, debo de decirlo. Si bien
se desgastan como cualquier libro. Es demasiado cómodo tenerlos en la mano, es demasiado cómodos. Sus portadas me encantan. Este en particular es una buena portada, es un buen ejemplar del Guardián entre el Centeno. No es de mis portadas favoritas de Editorial Alianza. Tengo una por allá en mi repisa de El Aleph de hace más o menos unos 40 años. Ella está toda desgastada, no quisiera mostrárselas porque me voy a parar y así. Se las voy a mostrar cuando hablemos del Aleph de Borges, porque de verdad me parecen hermosas las portadas de Editorial Alianza. Qué malo que esta de aquí no mucho, pero de verdad, si tienen la oportunidad de comprarse algo de Alianza, por favor, háganlo. Prefiero los libros de bolsillo a libros de pasta dura o ese tipo de libros, o libros así grandotes. Prefiero también que, por ejemplo, libros tipo Ulises o libros tipo cualquiera de Dostoyevsky que sea un mamotreto de este tamaño, los hagan en tomos porque es más fácil leer. Yo leo casi siempre en mi casa, pero leo también en el transporte público, en el metro, en el metrobús. Cuando salgo siempre llevo un libro. Y pues es bien fácil, es bien bonito metértelo a la bolsa de tu pantalón y llevártelo. Entonces, eso es lo que yo prefiero. Ya sé que nadie me preguntó, pero este es mi podcast y básicamente yo digo lo que quiero aquí. Entonces, de verdad, si tienen la oportunidad de adquirir este ejemplar en esta editorial, en esta presentación, háganlo. Eh, ¿Y por qué digo que es tan fácil de conectar con el Guardián entre el Centeno? Porque me parece bastante curioso y bastante bonito, bastante hermoso cómo alguien no tiene la capacidad de olvidar cuando se es joven. Esto es algo con lo que yo tengo miedo de crecer. Tengo miedo de que cuando me haga viejo, me haga más adulto, porque es decir, tengo 25 años, pero pues siempre va cambiando tu cosmovisión, tu percepción de la vida, de las cosas que van pasando. Y admiro mucho a esas personas que no se les olvida que fueron jóvenes, que cometieron errores, que no se les olvidan sus inquietudes a esa edad. Eso es lo que está plasmado en El Guardián entre el Centeno. Holden Caulfield es el protagonista de esta historia. Y este personaje tiene las mismas interrogantes que tú y yo teníamos a nuestra edad, solamente que él las tiene en el New York, si no mal recuerdo, de los 1950-1960. ¿Y cómo puede alguien de cuartos de siglo XXI conectar con alguien que vivió hace tanto tiempo? Eso es lo que me parece bastante emocional y bastante interesante de J.D. Salinger. El tener esa capacidad de no olvidar cómo se sentía cuando era un crío, un joven, un niño, y plasmarlo en sus hojas. Y tiene todas las interrogantes que tú podrías haber tenido. De nuevo, yo sé que ya lo dije, pero es algo que me parece sumamente bastante. También me parece eh, bastante interesante la habilidad o la capacidad de plasmar la identidad de los personajes, porque eso es lo que me llama a mí la atención en una obra. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque al igual que con el cine, yo no soy ningún tipo de crítico, yo no tengo ninguna certificación que me avale como este tipo sabe de cine y mucho menos en literatura. Yo solamente soy un tipo, un vato, como diría mi hermana, que pues le gustan los libros, un tipo que le gusta leer, un tipo que comparte lo que él siente, un tipo que pues está aquí contigo recomendándote qué leer, porque hoy en día eso es algo que me vuela a mí bastante la cabeza. No tenemos tiempo para leer. Nunca vas a tener tiempo para leer y eso grábate en la cabeza. Grábatelo en la cabeza que nunca vas a tener tiempo para leer. Porque no tenemos tiempo. Hacemos tiempo para leer. Eh, y eso es algo por lo cual también me gusta mucho la obra de Borges, porque va de la mano con el tiempo. Y en esta etapa, en este tiempo de mi vida, recuerdo mucho
aquel tiempo en donde era un adolescente totalmente perdido con todas estas inquietudes, tal y como lo es Holden Caulfield en El Guardián entre el Centeno. Em, y lo que importa o lo que hace muy bien Salinger es describir y construir sus personajes al igual que en sus escenarios. Yo tengo un trauma con New York. A mí me encanta New York, me encanta Nueva York, me encanta verlo en películas, me encanta cuando los autores de jazz, porque eso es innegable. Nueva York y el jazz van de la mano. Todos los grandes pasaron por ahí. Errol Garner, un pianista que a mí me encanta, Louis Armstrong, el mejor trompetista que para mí ha existido, junto con tal vez Louis Armstrong, Chet Baker y todas estas grandes estrellas del jazz. Siempre que me presentan a New York en la noche y que sale Central Park en alguna de estas obras, ya sea literarias o audiovisuales, no puedo dejar de relacionarlo con el jazz. Y cuando sale algo así en pantalla, en literatura, en lo que sea, en pintura, bueno, en pintura no, pero siempre, por ejemplo, en el cine le ponen una gota de aquel jazz. Y esta obra, aunque no tiene el jazz ahí, yo puedo imaginarlo, lo escuchaba así, tengo una playlist totalmente de jazz y cuando estaba leyendo El Guardián entre el Centeno, la ponía para inmiscuirme más en la obra, para adentrarme más en la obra. También eso es algo que admiro mucho de las grandes obras o de los grandes escritores, la capacidad que tienen para hacer que tú te adentres en la obra. Solo lo he leído una vez, pero me la pasé escuchando jazz cuando lo estaba escuchando por lo mismo de New York. Eso es lo que también importa de una obra. No es que los malos sean malos, malosos de toda la vida, sino que los malos y aquellas personas, sí, aquellos personajes traumados o traumatizados son así porque tienen una razón de ser. En este caso de Holden Caulfield, quien no es el malo de la historia, ni mucho menos, pero vemos también que no es un tipo que vea el bien y el mal como una cosa de extremos. Allí es donde está bien estructurada toda la ideología, la filosofía, la cosmovisión de nuestro protagonista. Y si hablamos de nuestro protagonista, tenemos que hablar de todos aquellos personajes que tienen eco en su vida. Así que eso es de lo que también te quiero hablar y eso es de lo que estaré hablando en este podcast cuando hable de algún libro, no solo de su protagonista, sino de los personajes que afloran en la vida del protagonista. A mí me gusta mucho decir que yo soy yo en base a los demás, en base a qué es el otro, porque me puedo reconocer yo mismo en la mirada del otro y porque siempre el otro me transmite algo y siempre vamos a tener algo de los otros. Entonces es algo que yo quiero hacer. Phoebe Caulfield. Phoebe Caulfield es la hermana de Holden. eh, es la persona más importante para Holden, es su hermanita pequeña. Holden tiene dos hermanos, Ali Caulfield, quien muere de forma pues repentina, y Ali Caulfield siempre para Holden eh, pues va a tener ese espacio en su corazón, es una herida para él. La muerte de Ali es la herida emocional más profunda que Holden carga en toda la novela y uno de los detonantes por los cuales él empieza a hacer esta travesía y lo es subconscientemente, porque vemos que la muerte es un tema recurrente en el que él piensa, en el que Holden piensa y algo que lo traumatiza y eso lo vamos a ver más adelante. Phoebe es la persona más importante para Holden, representa la inocencia que él intenta proteger. Su famosa fantasía de Holden de ser el guardián entre el centeno surge de su deseo de salvar a niños como Phoebe. Y es la parte, pues, emocional, es la parte catártica de la novela de J.D. Salinger. Eh, durante algunos pasajes de la obra, recordemos que Holden como que recuerda este poema, esta canción que dice, If a body catch a body coming through the ride, que es si una persona atrapa a otra persona que viene por el centeno.
Él la recuerda así, él la recuerda con el verbo atrapar, pero él lo está recordando mal. La canción real o el poema real no dice así. La frase real de esta canción dice, If a body meets a body coming through the right, que es si una persona se encuentra con otra persona que viene por el centeno o entre el centeno. Y sí, cambia el sentido de la frase, cambia el sentido de la oración, pero él tiene un trauma con la pérdida de la inocencia, con su propia pérdida de la inocencia, que es eh, pues un punto de quiebre en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que todos perdemos la inocencia en cierto punto de nuestra vida, ya sea entre la infancia y la adolescencia. Y él está, pues, ya dejó de ser un niño, pero tampoco se siente, o bueno, es un adolescente, pero recordemos que en este punto de la historia, en este punto de la sociedad, y me estoy refiriendo al mundo, a la historia de la humanidad, no existía como tal una transición de niño, adolescente, joven, adulto, sino que pasabas de ser un niño a ser un adulto totalmente, y esto lo vemos de nuevo muchas veces en la novela cómo él, cómo no hay esta transición. Creo que hoy en día esta transición se ha alargado bastante por los mismos temas capitalistas de los cuales siempre me quejo en Cine Café, porque ahora eres adulto hasta los treinta y tantos años, ¿no? Ahora dejas de ser joven hasta que cumples treinta y tantos años y es como que siempre ese joven, el mercado te dice que consumas porque siempre eres joven y siéntete como joven hasta que tú quieras y pues tampoco va de eso, ¿sabes? Tampoco va de eso, pero siento que como antes no existía esta transición, pues era un poco más duro el volverse, bueno, no era un poco más, era totalmente duro cambiar de ser un niño a un adulto. Entonces es esa pérdida de la inocencia. Él se cree el guardián entre el centeno y trata de que Phoebe, su hermana, no pierda esa inocencia o de que cuando lo haga no sea tan repentino como cuando él lo fue, cuando él la perdió. Porque vemos mucho de la historia que va sucediendo, como él va perdiendo cada vez y cada vez más y cada vez más y cada vez más la inocencia. La primer parte o el primer acto de la historia, si es que lo pudiese llamar así, perdónenme si de repente digo una estupidez en cuanto a literatura, de nuevo no soy ningún tipo de académico, no soy ningún tipo de especializado en esto, pero en el primer acto de la novela, vemos cómo sus compañeros son realmente duros con él. Está el clásico tipo al cual tú le caes bien, pero él no te cae bien a ti. Yo me afronté mucho con eso en la secundaria, creo que por eso me identifiqué también mucho. Cómo estaban estos bullies. Lo curioso es que aquí no hay bullies, pero le propinan una golpiza tremenda por estar ahí, pues como que de impertinente con uno de los chicos más populares de la escuela, que aparte es un amigo suyo y que aparte le tiene gran admiración y pues se llevan bien, pero por pasarse un poquito de lanza, pues le terminan propinando esta magnífica golpiza. Holden idealiza a su hermano y nunca supera completamente su pérdida. Y también de eso es de lo que quería hablar. Em, y ya me puse sensible. Yo estoy pasando por un momento de duelo. Yo estoy pasando por un momento de pérdida y es, digamos que perdí a dos personas. Y es muy raro, muy extraño cómo cuando te pasa en un momento de infancia, por no tener totalmente la conciencia que deberías tener una conciencia pues más desarrollada, hasta cierto punto una conciencia más dura, sino que todo lo ves con unos ojos pues de eso, de infante, de niño, pues no te das cuenta de la ausencia, de la pérdida, de la falta, etcétera. Pero cuando ya estás en un punto como lo es el de Holden, pues empiezas a idealizar incluso situaciones que pasaron con ciertas personas como lo es con su hermano, empiezas a construir recuerdos en base a lo que es y recordemos también que la memoria para mí es algo subjetivo, es decir, el recuerdo que yo tengo de algo
me provoca una emoción y tal vez a otra persona le pueda provocar una emoción totalmente contraria, como esa famosa frase de no hay hechos, solo interpretaciones. Yo creo que algo parecido pasa con la memoria y es lo que le provoca a Holden la muerte de su hermano. Nunca superar también completamente la pérdida. Vemos que durante toda la novela se está esta, y lo voy a decir así, pero sé que está totalmente mal, porque es un término cinematográfico y no un término literario, está como que en esta voz en off, eh, recordando a su hermano pues que falleció, a su hermano menor. Y vemos que por las palabras y por cómo se refiere a él, no ha tratado de superarlo completamente. Eh, y es algo que carga a él hasta el final de la novela. Y me gusta mucho el final, porque es un final desesperante. Es un final esperanzador. Es un final completamente esperanzador. Toda la novela es como que lo bueno de la novela, lo divertido de la novela y lo entusiasta de la novela se encuentra en lo pesimista de la novela y en lo pesimista que es la visión que tiene Holden de su hermano mayor, la visión que tiene incluso del cine. Esto es algo que me sorprendió bastante, cómo él odia el cine. Él odia las películas y odia todo lo que tiene que ver con Hollywood y odia que su hermano se haya convertido en un guionista de Hollywood y no seguir su camino como, eh, como escritor. Para él, su hermano se vendió totalmente y todo, y no puede entender cómo hace eso, y de nuevo odia tanto el cine, y no puedo creer como yo, un amante del cine, un director, pues conecte tanto con lo que dice Holden. Me voló la cabeza eso totalmente. Me voló la cabeza su visión sobre Hollywood y todo ello. Y de nuevo es algo con lo que conecté porque va de por medio del arte y no por medio del mercado de todo lo que es un producto audiovisual. Eso me voló la cabeza grandemente. También está Jane Gallagher, que es una chica que Holden conoce, simboliza la autenticidad y la pureza que Holden valora en las personas. Todo el tiempo Holden se la pasa diciendo las personas falsas, las personas no sé qué, las personas que no viven una vida auténtica, y Jane Gallagher representa el vivir esa vida auténtica. Muy curioso que nunca sale Jane Gallagher, te la describen como, imagínate tu crush de cuando tenías 15, pues así es Jane Gallagher. Aunque nunca aparece directamente, está presente en sus pensamientos durante gran parte de la novela y vemos cómo él se la pasa idealizándola también, fantaseando con ella, deseando verla y todo esto, y siempre se encuentra con mujeres, con chicas, pero nunca está totalmente satisfecho porque ninguna de ellas es Jane. También está Stradler, que es uno de los chicos del colegio de Holden, colegio de donde lo expulsan. Su relación con Jane provoca uno de los mayores conflictos de Holden, que es lo que les hablaba en el principio. Stradler, pues es este chico atractivo, atlético, que está en el equipo de no sé qué, y todo eso. Y pues es amigo de Holden, o por lo menos Holden le cae muy bien. Y en una de esas se sobrepasa tantito Holden con unos comentarios que hace sobre Jane, creo. Y pues le propinan una. Stradler le propina una golpiza en el baño de los hombres. Representa el tipo de joven popular y superficial que Holden critica, pero ama. Entonces es algo bastante curioso ahí. Mucho que analizar para Freud. Mr. Antolini es uno de los pocos adultos que parece comprender a Holden. Por favor, sea un adulto así. Sea un adulto como Antolini. Como el señor Antolini. Sé completamente como él. Su encuentro con él constituye uno de los momentos más ambiguos y debatidos de la novela. Y no voy a entrar en eso, no voy a entrar en uno de estos momentos tan debatidos, porque cuando yo lo leí, pues de verdad estaba confundido sobre lo que hacía Antolini y lo que hacía Holden. Y también, de nuevo, no hay hecho solo interpretaciones de cómo interpretar la acción de Antolini y cómo interpretar lo que hizo Holden, de lo que realmente pasó y de las intenciones de cada uno de ellos. Y sí, es lo más debatido de la novela, es lo más comentado o una de las cosas más comentadas,
pero prefiero que tú lo guardes. Que bueno, si ya llegaste a este punto del video, pues supongo que ya leíste El Guardián entre el Centeno. Y si no, de todas maneras estoy tratando de no revelar mucho de la trama de la novela, porque de verdad, cuando uno recomienda un libro, pues lo hace pensando en que estás regalando una parte de ti. El Guardián entre el Centeno es una de esas novelas que creo que tienes que leer sí o sí. Es una novela que yo recomendaría a jóvenes de entre 15 y 18 años. Y si tú tienes más edad y no has leído de todas maneras esta novela, léela. De verdad, es una novela disruptiva. Yo sé que la acabo de recomendar para jóvenes de 15 a 18 años, pero cuando yo tenía esa edad, no se me pasó por la mente nunca leer. Yo empecé a leer realmente cuando tenía 18 19 años, ya a mi parecer bastante viejo. Sin embargo, he tenido la oportunidad de leer obras bastante buenas, incluso a esta edad. Sin embargo, el tiempo cada vez es menos. Siento que cada vez tengo menos tiempo, tanto de hacer las cosas como de vida. Me quiero seguir adentrando en los libros de la buena memoria, y uno de ellos, sin duda, El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger. Espero que te haya gustado mucho este podcast, este review de libros, como lo quieras llamar. Nos estamos viendo en esto que es los libros de la buena memoria la próxima semana.